He escuchado muchas veces de los barrios que están entre la M30 y la M40, donde llegaron 2 millones de personas en los años 70 a Madrid, como mis padres. 2 millones de personas que viven hoy en Hortaleza, en San Blas, en Vicálvaro, en Vallecas, en esos barrios que han hecho grande a esta ciudad y que junto a otras ciudades que van entre la Nacional 5 y la Nacional 2, la Nacional 1 incluso, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, otros 2,5 millones de personas que llegaron a esta comunidad, que han hecho grande a esta comunidad. 4,5 millones de personas que vinieron de fuera de Madrid y que hicieron grande esta comunidad. Han sido los madrileños y las madrileñas los que han hecho que Madrid sea la comunidad más rica hoy, y no el Partido Popular. Ha sido toda esa gente la que ha levantado esta comunidad y esta ciudad. Y yo quiero que esta sede, que esté en un barrio como este, sea un homenaje también a esos millones de personas que hicieron grande esta comunidad. Por cierto, millones de hombres y trabajadores, millones de hombres y mujeres que eran trabajadores y trabajadoras, que vinieron a Madrid a trabajar, a ganarse un futuro, porque esta siempre fue una tierra abierta. Y nos gusta acoger, y es un orgullo para todos nosotros, acoger a niños ucranianos. Pero nos gusta también acoger a niños africanos. Mirad, he dicho que vamos a ganar con la verdad. Ese es el qué, el para qué, contando la verdad. Pero también os pido el cómo, que es hablando clarito. Os pido que hablemos clarito. Somos madrileños. Si algo hacemos los madrileños es hablar clarito en nuestro día a día. Clarito. Yo os pido que hablemos clarito. Y yo voy a hablar clarito. Mirad, esta semana que hemos tenido el debate del Estado de la Comunidad, de la región, de Madrid y también del Ayuntamiento, Reyes, era una semana de gloria para el Partido Popular. Almeida y Ayuso tenían toda la semana para lucirse. Además, sabéis que tienen convenientemente pagados ciertos medios y pseudomedios que pagamos entre todos. Era una semana para el lucimiento. El balance de la semana es que Almeida no condena el genocidio en Gaza y que Ayuso nos da más pruebas de que vive en un ático pagado con dinero defraudado a Hacienda. Ese es el resumen. Esperad. Por lo tanto, Almeida y el no genocidio, Ayuso y el ático, y los dos con el transporte público bloqueado en Madrid en la vuelta al cole con cientos de miles de madrileños haciendo cola. Ese es el resumen de la semana. Este es el resumen de la semana. Vamos a hablar clarito. Hablar clarito es, por ejemplo, decir que en Madrid hay 1 millón de personas en listas de espera para la sanidad pública después de los recortes, mientras se pagan más de 5.000 millones de euros a un grupo privado que se llama Quirón. Eso es hablar clarito. Hablar clarito significa decir que hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no declara vivienda ni declara gastos por vivienda, vive en un piso más un ático financiado por una persona cuyo jefe de gabinete le tiene llamado Alberto Quirón. Blanco y en botella. ¿Tenéis alguna duda? Vamos a hablar clarito. Eso en una comunidad como es Madrid, donde la gente no puede, no llega, no hablemos ya de comprar, tampoco de alquilar, y la presidenta de la Comunidad de Madrid vive en un ático que financia de forma irregular. Y hablando de vivienda, vuelvo a decir lo que he dicho en muchas ocasiones y no pienso parar, porque los alcaldes socialistas de esta comunidad, los alcaldes y alcaldesas socialistas, están dando un ejemplo, David, de cómo se hacen políticas de vivienda, de cómo se apuesta por la vivienda pública, de cómo se apuesta por la vivienda de protección o de alquiler asequible. Y yo desde aquí vuelvo a decir una vez más, y no me voy a cansar, le exijo a la señora Ayuso que cumpla con la ley de vivienda, que está incumpliendo la ley, que de la mera aplicación de la ley de vivienda, sin poner un solo euro, habría 1 millón de madrileños y madrileñas pagando menos alquiler y medio millón de propietarios que estarían pagando menos Hacienda, pagando regular, no como su pareja. Por lo tanto, que cumpla con la ley de vivienda. Y dos, y está aquí el secretario de Estado, David, que es nuestro secretario de Vivienda, le exijo a Ayuso que acepte la condonación de la deuda y que destine ese dinero precisamente a políticas de vivienda. Porque es que nosotros,
Lo que pasa en Madrid es de traca. O sea, te llama el banco y dice, oye, te voy a quitar el 25% de la hipoteca. Te vas a ahorrar el pago de los intereses de ese 25%. Pero no, no me la quites. No me la quites, no vaya a ser que Feijóo se quede sin discurso. Oiga, que todos esos recursos podrían estar destinados a la sanidad, a la educación y, sobre todo, a la vivienda en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, esto es lo que está pasando en Madrid. O como está pasando, y esto es hablar clarito, que se está haciendo el mayor ataque de la historia a la universidad pública, que es el mayor ascensor y garante de la igualdad de oportunidades, mientras se financian chiringuitos en la Comunidad de Madrid para unos pocos que luego les piden los títulos que piden. O como está pasando en educación, donde, aparte de los recortes también de la Comunidad de Madrid, son los ayuntamientos, y muy especialmente los ayuntamientos socialistas, quienes están invirtiendo para acondicionar nuestros colegios para que los niños no estén a 45 grados en verano, como ocurre en muchos colegios. Y ya os digo desde aquí, hemos llevado al Parlamento la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, que presentaron padres y madres para acondicionar los colegios. Y vamos a defender en la Asamblea de Madrid que se condicionen los colegios en esa ILP que hemos llevado al Parlamento. O como está pasando en la Comunidad de Madrid, hablemos clarito, donde los fondos que destina el Gobierno de España al Pacto contra la Violencia de Género se destinan a abrir un centro para hombres maltratados. ¿Qué broma es esta? ¿Cómo es posible que no se rebelen cientos de miles de madrileños y madrileñas frente a estas políticas que son un insulto a la inteligencia? Por lo tanto, vamos a hablar clarito, muy clarito. Y como he dicho antes, hablar clarito también es decir que no se puede presumir, como hemos presumido todos, legítimamente, de tener, por ejemplo, un centro en Pozuelo que acogía a cientos de menores ucranianos e intentar cerrar el centro cuando los niños son africanos. No puede ser. No puede ser. Es más, lo voy a decir clarito también. Ni siquiera es xenofobia. No, no es miedo al de fuera. El ucraniano también es de fuera. No es xenofobia, es racismo. Racismo, con todas las letras, así de claro. No es xenofobia, no es miedo al de fuera, es al de otra raza, racismo, que es lo que está aplicando Ayuso en la Comunidad de Madrid. Voy a ir acabando. Esta semana hemos visto, lo estamos viendo todos los días, algo muy grave, y es cómo se niega un genocidio. Ayer escuchamos a Dominique de Villepin, algunos no se acordarán, otros sabrán quién es. Dominique de Villepin era ministro de Exteriores del Gobierno de Francia y fue el que hizo aquel discurso que nos puso a todos los pelos de punta en la guerra de Irak. Él fue aquel ministro francés que fue a Naciones Unidas e hizo un discurso digno, defendiendo la dignidad en aquella infame guerra de Irak a la que nos llevó el PP. Ayer, Dominique de Villepin, en la televisión francesa, decía que Pedro Sánchez ha salvado el orgullo de Europa. ¿Es así? ¿Es así? Yo me siento muy orgulloso de ser ministro de un gobierno que está poniendo a España en el lado correcto de la historia. De un país, de un gobierno de Pedro Sánchez que está haciendo que otros países se muevan y que no hace, como decía Feijóo, esperar a ver qué hacen los importantes. No, un país que se considera importante y que defiende la dignidad y que denuncia el genocidio y que apuesta por la solución de los dos Estados, y que incrementa la cooperación en Palestina, y que incrementa la financiación a la UNRWA. Eso es lo que hace el Gobierno de España, y de eso están orgullosos todos los españoles, no tengáis ninguna duda. Por lo tanto, claro que es un genocidio, y claro que este país va a defender la dignidad y va a estar, como digo, en el lado correcto de la historia. Y, por último, una lección de Barrio Sésamo para el Partido Popular. A ellos hay que explicárselo sencillo, ¿sabéis?
Se pueden condenar los ataques de Hamás, nosotros condenamos los ataques de Hamás, y condenar el genocidio en Gaza. Se puede. Se puede. Se puede condenar el ataque de Putin a Ucrania y condenar el ataque de Netanyahu en Palestina. Se puede. Se puede estar del lado correcto de la historia o no estar. Se puede condenar el asesinato de un influencer de extrema derecha, se puede, nosotros lo hacemos, y condenar los ataques a cientos de sedes socialistas en toda España. Se puede. Se puede. Se puede. Es más, al señor Almeida habría que explicarle que se puede decir que hace un siglo hubo un genocidio y que ahora hay otro genocidio. Se llama coherencia. Se llama coherencia. Se llama apostar por los derechos humanos. Se llama apostar por la convivencia. Se llama rechazar el odio que envenena a la sociedad de una derecha malhumorada, cabreada, todo el día tratando de trasladar ese cabreo, ese odio del que luego nos lamentamos. Y yo os digo, no se lo merece un país que bate récords de empleo, que bate récords de crecimiento, con 22 millones de personas trabajando como nunca antes en la historia, que está subiendo el salario mínimo en este país de 735 a 1.184 en el día de hoy, 400 euros más, 6.000 euros al año está cobrando un trabajador más que cuando llegamos al Gobierno, que es referente mundial en la lucha contra el cambio climático y en energías renovables, que sube las pensiones de este país según suben los precios, mientras rellena la hucha de las pensiones, la rellena a la vez que las sube. Se puede hacer todo eso, pero para todo eso está el Partido Socialista. Está en España y va a estar en Madrid en mayo del 27. Así que, una cosa. Solo os pido una cosa que le decía antes Paquita. Llenad esta sede de gente. Traer aquí a los colectivos, a los padres, a las madres, a las asociaciones de paz, a las ONGs, a los colectivos feministas. Traed aquí a todo el mundo. Esta es la casa de todo el mundo. Y, sobre todo, sonreíd. Sonreíd. Porque ellos van a perder y nosotros vamos a ganar.